Promovemos un diálogo abierto e informado en torno a minería y sectores estratégicos del Ecuador, con la participación activa de los diversos sectores de la industria. Con un equipo de profesionales aportamos a la construcción de una propuesta diferente a través de nuevas plataformas y contenidos a los que se suma Mundo Minero TV. Entrevistas, reportajes, noticias al día y más. Mundo Minero TV. Mundo Minero TV llega gracias al auspicio de QCS. El futuro de los servicios profesionales está aquí. Instituto Geológico Minero. Desarrollamos talentos para cambiar vidas. Idealseg. Idealmente asegurados. RPA Worker. Making Easy the Hard Work. ESPOL, Escuela Superior Politécnica del Litoral. Amigas, amigos, bienvenidos al programa de Mundo Minero TV. Somos el primer portal digital especializado en minería y sectores Mundo Minero TV del país, la región y el mundo. Recuerden que pueden visitarnos en todas nuestras redes sociales y en nuestra web www.mundominero.com.es. Soy Estefanía Velasco y juntos exploraremos el fascinante mundo de la minería. En este programa contaremos con la participación de Rebeca Illescas, licenciada en Ciencias Sociales, abogada, ex viceministra y ex ministra de Minería en el Ecuador, con quien mantendremos un diálogo abierto sobre equidad, gestión y toma de decisiones en la industria minera del país. Recuerden que llegamos gracias al auspicio de Quality Consulting Services. El futuro de los servicios profesionales está aquí. El Instituto Geológico Minero. Desarrollamos talentos para cambiar vidas. Idealseg, idealmente asegurados. RPA Worker, Making Easy the Hard Work. Y la Escuela Superior Politécnica del Litoral. A continuación, hacemos una breve actualización de las principales noticias del sector. Mundo Minero TV presenta Noticias al Día. Gracias al equipo de noticias de Mundo Minero TV por la información. Está ya con nosotros en estudio Rebeca Illescas, licenciada en Ciencias Sociales, abogada, ex viceministra y ex ministra de Minería del Ecuador, con quien mantendremos un diálogo abierto. La entrevista del día, junto a Estefanía Velasco, en Mundo Minero TV. Damos la bienvenida a Rebeca Illescas al set de Mundo Minero TV. Bienvenida, Rebeca, un gusto tenerte aquí. Gracias, Estefanía. Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Por favor, empiézanos contando un poco acerca de tu trayectoria y cómo te has involucrado en el sector de la minería. Bueno, yo tengo algunos años trabajando ya en estos sectores. Me involucré a través de un proceso que hice en la Cancillería en el Ecuador hace algunos años. Yo fui funcionaria pública, 18 años trabajé en el Estado. Estuve en algunas instituciones y entre esas una fue la Cancillería. Cuando trabajé en este espacio impulsando las relaciones con Canadá y básicamente las inversiones eran minería, petróleo y algunos otros proyectos. Ahí era esto una época donde hubo el mandato minero y entonces las empresas estaban preocupadas por la situación en ese momento del país, como siempre, y entonces yo ahí empecé a relacionarme con las empresas, ¿no? Luego ya trabajé en otros proyectos mineros y la verdad es que, como tú decías, Estefanía, al principio es un mundo fascinante y de ahí uno realmente no tiene retorno y aquí sigo. ¿Y cómo ha sido la experiencia para una mujer estar involucrada en este sector que mayoritariamente ha estado ocupado por hombres? Eso venía conversando ahora justo con un colega que hablamos siempre de temas políticos, gestión, sectores extractivos como el petróleo, la minería, ¿no? Y a propósito que ya mismo es el Día de la Mujer, entonces he estado conversando en algunos espacios sobre el rol de la mujer en estos sectores
Eso le decía a este colega, siempre es difícil ser mujer profesional, no solamente en estos sectores que son tradicionalmente masculinizados y obviamente es aún más complejo, pero es siempre difícil. Las mujeres cumplimos muchos roles y hay una dificultad estructural en la sociedad en el cual siempre el rol de la mujer es mucho más complejo, ¿no? Debemos cumplir roles en la casa como madres, parejas, esposas, luego llegar al trabajo, cumplir todo lo que tenemos que hacer y tenemos que ser hasta buenas amigas, tenemos que estar bien arregladas, entonces es súper complicado. Siempre ha sido difícil, no es fácil para ninguna de las que estamos en los espacios laborales, es fácil, ¿no? Pero bueno, tú además estuviste en un puesto de toma de decisiones como ex ministra y viceministra. ¿Qué podrías rescatar de eso? Y además, tal vez nos podrías comentar algunos hitos de la gestión en el Ministerio de Minería. Sí. Bueno, para mí es un orgullo no solamente haber cumplido el trabajo que hice, es un orgullo como mujer profesional ecuatoriana. Yo soy y fui la primera ministra de Minería en el Ecuador. La última no porque hayan mujeres que no puedan cumplir este rol, sino porque ya no hay el Ministerio de Minería. Y para mí fue un desafío enorme. Creo que fue importante que yo tenía ya una experiencia en la trayectoria en el sector público. Siempre converso también, les digo, trabajar en estos sectores es distinto desde lo público y desde lo privado. Nosotros en el sector público hacemos políticas de gestión pública para la administración y gestión de los recursos naturales. Y esto es muy distinto al trabajo que se hace, por ejemplo, desde un espacio privado, desde lo que hace el gerente de una empresa, desde la parte técnica. Entonces, para mí fue un desafío tomar decisiones en estos espacios que tienen enormes responsabilidades. Siempre es un problema, siempre es un conflicto, pero también yo siento que para mí era un poco, no más fácil, sino entendía, porque el sector, yo ya venía 17 años trabajando en este sector. Te vuelvo a decir, Estefanía, yo llegué a este cargo por mis méritos profesionales, lo cual también me enorgullece adicionalmente, ¿no? Hubo momentos difíciles, hubo cosas complicadas, de temas mucho más difíciles que otros, pero también era lindo ver cómo viajas en territorio, la gente te agradece. Lamentablemente es un sector que tiene muchas complejidades y cuando se te acercan mineros artesanales o pequeños mineros y te dicen, usted es la única que ha visto por el beneficio nuestro y qué bueno que esté trabajando por todos, ¿no? No solamente por la gran minería, también la pequeña minería, la minería artesanal. Entonces, éramos un buen equipo también. Eso es otro tema importante, porque nada se puede hacer solo. No hubiéramos hecho nada si no hubiera tenido la gente fabulosa que trabajó conmigo, compañeros, colegas, amigos, con los cuales pudimos impulsar algunos temas interesantes. Algo que mencionar respecto de cuáles son los retos ahora de la industria minera, desde su perspectiva, bueno, habiendo estado en el ministerio y conociendo el sector por su trayectoria. No, la minería sigue siendo un espacio que necesita todavía entenderse, necesita crecer y fortalecer el trabajo en el Ecuador, sobre todo la minería industrial, la minería a gran escala, que tú, como conoces, Estefanía, es una minería que es una actividad nueva en el Ecuador. Nosotros tenemos minería, pequeña minería, minería artesanal, que es tradicionalmente las actividades que hemos hecho en el Ecuador durante muchísimo tiempo, pero todavía genera muchísimas dudas, incertidumbre, la minería industrial. Y ese es uno de los desafíos. Primero, entender, comunicar, aprender y además tener una decisión que va más allá de las voluntades políticas. Hemos visto y hemos agradecido cómo en los últimos años los gobiernos han tomado la decisión de hacer minería industrial porque es beneficiosa para el Estado, es beneficiosa para todos y todas los ecuatorianos si es que se hace de manera adecuada, pero todavía hay mucha resistencia alrededor de este sector. Entonces, hay algunos desafíos para estos próximos años que pasan por temas políticos, por temas sociales, normales, legítimamente tienen dudas ciertos sectores de hacer esta actividad,
Pero también pasa por entender la dinámica en territorio. Creo que las empresas también tienen que hacer su trabajo. Es importante tener una relación con las comunidades de una manera distinta. Es importante también trabajar en temas de seguridad. El Estado hoy no solamente vemos problemas de seguridad ciudadana, sino también hay problemas de seguridad en los territorios. La minería ilegal ha tomado una fuerza como nunca y esto es gravísimo, no para la industria, no para nosotros, sino para el país en general. Entonces es importante trabajar en temas de seguridad, en temas sociales, políticos, diálogos, acuerdos, y es muy importante que el Estado, el gobierno, tome la decisión de hacerlo y hacerlo bien. Y esto no es un discurso, no solo son palabras, hay que darle presupuesto, hay que fortalecer la institucionalidad del sector y por supuesto el control, porque es ahí donde vamos a ver resultados cuando todos los ciudadanos podamos ver en que el Estado tiene el control del sector. Y eso nos va a dar la seguridad y certeza a todos, a las empresas, a las comunidades y al país en general, de que se hace una actividad en la cual atrás hay un Estado que responde por esta actividad. Rebeca, hace poco tú publicaste una nota de prensa y ahí recoges algunos puntos importantes para incentivar la inversión minera. De estos nosotros queremos rescatar el diálogo permanente. ¿Por qué es importante motivar este diálogo con las comunidades de incidencia, el Estado y la población en general acerca de minería? Volvemos a lo mismo, Estefanía, ¿no? Y mira, yo desde mi experiencia, el diálogo es un proceso, no es un objetivo. Entonces el diálogo tiene que ser un proceso permanente. La conversación es como en tu casa. Uno siempre llega a acuerdos. Nosotros estamos en la vida todo el tiempo llegando a acuerdos. Desde qué cocinas hasta qué van a hacer el fin de semana y por supuesto decisiones grandes como la industria minera. Entonces esto no es decir yo hoy tomo una decisión de manera unilateral y esto lo vamos a hacer. Eso no funciona. Entonces lo que se debe es establecer espacios en los cuales podamos permanentemente conversar. Pero aquí hay un tema súper importante. Las conversaciones, a mí me gusta mucho, yo leo mucho a Maturana, que es un biólogo chileno que ya se murió, y él habla muchísimo sobre las conversaciones colaborativas. Y les invito a que revisen esto porque cuando uno dice yo me siento en diálogo, por ejemplo, cuando a uno le presionan, el diálogo no debe ser una presión, el diálogo no debe abrirse en un momento de crisis, como lo que hemos vivido en algunos paros. Porque en ese momento uno se sienta con una posición absolutamente cerrada. Entonces ahí no hay diálogo, lo que hay es una disputa entre dos posiciones. Y ahí el resultado de eso es lo que hemos visto, que es inaplicable. Entonces, primero tenemos que entender que para poder sentarnos a un diálogo efectivo tenemos que tener voluntad de querer dialogar. Queremos realmente, y esa voluntad parte también de ceder posiciones. Entender que no siempre yo voy a ganar una posición, sino que en beneficio del resultado, que en este caso debería ser del país, voy a ceder también posiciones de todos los lados. Entonces falta mucho. Yo creo que para que nos podamos sentar en ese espacio de confianza, de entendimiento, de un diálogo colaborativo, falta muchísimo, pero eso es lo que debemos impulsar todos nosotros como ciudadanos y ojalá el gobierno y la industria también y las comunidades y también los actores que están en contra de la industria, que también deben entender que en este país las decisiones no se toman solo desde un lado, sino debemos llegar a acuerdos. Bueno, tú has mencionado que falta mucho, pero estamos aprendiendo, vamos por un buen camino, tal vez aprender de experiencias exitosas como Chile, vamos por ahí. ¿Encaminados? Sí, yo siento que hemos avanzado, normal, hemos pasado ya algunos años. Mira, lo que yo te cuento desde el mandato minero, que es hace algunos años, esto fue en el año 2010 hasta hoy, han pasado casi 13 años y por supuesto que hemos aprendido. Además tenemos 2 minas en construcción, que también eso te ha demostrado que es posible hacer una actividad responsable y que además es en beneficio del país. La minería hoy representa el 4º rubro de exportaciones y alrededor de esto hay muchísimo por conversar, porque no es solamente un dato. Yo te puedo dar ese dato y te digo 2.500 millones de dólares se han exportado gracias a la minería, pero es un dato frío. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para mí que soy habitante de Tundaime, por ejemplo? Entonces, todo esto hay que abrir, transparentar, conversar, darle certeza a la gente y tenemos suficientes argumentos hoy como lo que estamos conversando
para que la gente pueda ya enfrentar a una información que sea más allá de un tema emocional. Porque también yo ahí creo que durante muchos años, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos sentamos a conversar en base a emociones. Entonces a mí no me parece que es pésimo, que es lo peor del mundo, y yo creo que sí es súper bueno. Entonces ahí no hay tampoco un diálogo interesante y no avanzas, porque si conversamos sobre emociones, tú jamás te voy a convencer de algo y no te quiero convencer tampoco. Entonces creo que falta muchísimo, sí hemos avanzado. Y respecto a los países, siempre es importante tener una base y entender a otros espacios o países donde lo han hecho, recoger lo bueno, pero también entender que somos absolutamente distintos. Y en esa medida en que nosotros respetemos nuestras diversidades, podemos también plantear un modelo exitoso, distinto, que quizás podamos ser un referente a nivel mundial, porque hacer minería en el Ecuador es absolutamente distinta a lo que se puede hacer en otros países. Bueno, y finalmente, como esto está arrancando, nos da oportunidades justamente de hacer las cosas bien. ¿Cuál sería el mensaje final que darías a la industria? Bueno, a la industria decirles que, primero que es una admiración. Las empresas que trabajan en estos sectores tienen una paciencia absoluta, no, como nosotros no tenemos. Nosotros somos también, por eso las inversiones normalmente no vienen del Ecuador, es inversión extranjera. También las empresas conocen y saben dónde trabajar, saben cómo trabajar. La minería es una industria y una actividad de largo plazo, de largo aliento, que es otro de los mitos que también se habla alrededor de la minería. No es que hoy viene un inversionista y mañana hay un hueco de una mina al lado de mi casa. Eso es un error absoluto. Entonces, las empresas ellos saben, ellos conocen los espacios. Alguna vez un embajador justo en la Cancillería me decía a mí, yo angustiada, ¿no? Porque decían, embajador, todos se quejan, somos un desastre, qué horror, la seguridad jurídica, les decimos que vengan, luego les votamos, o sea, yo angustiada al máximo. Entonces me dijo, ven, siéntate acá, Rebeca, cálmate, te voy a decir algo. Las minas no están en Nueva York, en París, en Madrid, están en países como los nuestros. Las empresas saben cómo lidiar con eso, y es verdad, pero nosotros nos rayamos con eso. Una cosa es que somos países complejos, pero también debemos aprender a ser un poco más serios. Debemos tener una estabilidad jurídica, debemos respetar los acuerdos, porque mira que todos los arbitrajes internacionales, la mayoría perdemos. Entonces también es importante aprender de todos los lados, tener un plan. El mensaje también es que el gobierno pueda no solamente hacer anuncios, sino queremos ver resultados. Y los resultados deben traducirse a una institucionalidad más fuerte, a un control del territorio, a un control de los proyectos, a una inversión en este fortalecimiento de las instituciones, y que ojalá para este año tengamos más proyectos en producción. Muchísimas gracias por este espacio, Rebeca. Agradecemos a Rebeca Illescas, licenciada en Ciencias Sociales, abogada, exministra y ex viceministra de Minería en el Ecuador. Llegamos gracias al auspicio de Quality Consulting Services del futuro de los servicios profesionales. Está aquí el Instituto Geológico Minero. Desarrollamos talentos para cambiar vidas. Idealsec, idealmente asegurados. RPA Worker, Make It Easy de Harvard, y la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Gracias al maravilloso equipo de producción de Mundo Minero por hacer posible este espacio, y sobre todo a usted por sintonizarnos. Soy Estefanía Velasco y conmigo será hasta la próxima ocasión. Promovemos un diálogo abierto e informado en torno a minería y sectores estratégicos del Ecuador, con la participación activa de los diversos sectores de la industria. Con un equipo de profesionales aportamos a la construcción de una propuesta diferente a través de nuevas plataformas y contenidos a los que se suma Mundo Minero TV. Entrevistas, reportajes, noticias al día y más. Mundo Minero TV.